La nacionalidad es una condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. De esta forma, nuestra Carta Magna establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización o adquisición voluntaria. Son mexicanos por nacimiento las siguientes personas: los nacidos en territorio mexicano, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que naciendo en el extranjero sean hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, de guerra o mercantes. Serán considerados mexicanos por naturalización las siguientes personas: los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización. La mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio civil con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio mexicano y cumplan con los requisitos que establece la ley. Nuestra Carta Magna también establece cuáles son las obligaciones de los mexicanos y las mexicanas. La primera de ellas les impone la responsabilidad de que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad acudan a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, la militar, en los términos establecidos en la ley. También participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar donde residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia nacional, el territorio, el honor y los derechos e intereses de la patria. Por último, una de las obligaciones de los mexicanos y de las mexicanas es contribuir para los gastos públicos de la Federación, estados, Ciudad de México y municipio donde residan, de manera proporcional y equitativa. La Constitución establece que la ley debe regular el ejercicio de los derechos que se otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, estableciéndose normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
para el ejercicio de los cargos y funciones que por disposición de la Constitución requieran ser mexicanos por nacimiento, solo se reservarán a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. En tiempo de paz, ningún extranjero puede servir en el ejército, fuerzas de la policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del ejército en tiempos de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. También deberán de ser mexicanos por nacimiento los capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de manera general todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Misma condición deben de reunir aquellas personas que desempeñen los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. Para toda clase de concesiones y empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano, deberán de ser preferidos los mexicanos respecto de los extranjeros en igualdad de circunstancias. Las personas extranjeras son aquellas que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional. No obstante, gozarán de los derechos humanos y las garantías que reconoce la Carta Magna. El Poder Ejecutivo Federal, previa audiencia, puede ordenar la expulsión del territorio nacional a los extranjeros con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure su detención. El texto constitucional prohíbe de manera determinante que los extranjeros se inmiscuyan en los asuntos políticos del país. La ciudadanía es una condición o estatus personal que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en las decisiones políticas de un país. Es por ello que la Constitución establece que serán ciudadanos de la República los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, además cuenten con 18 años y un modo honesto de vivir. El modo honesto de vivir se refiere a un comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil del pueblo, por el acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano. Los derechos de todo ciudadano de la República son los siguientes: votar en elecciones populares, poder ser votado o electo en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Para solicitar el registro de los candidatos y candidatas ante la autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos y ciudadanos y ciudadanas que soliciten el registro de manera independiente, cumpliendo con los requisitos y condiciones que determine la legislación.
asociarse de manera individual y libre para tomar parte en forma pacífica de todos los asuntos políticos nacionales, tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones, ejercer el derecho de petición en toda clase de negocios, ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión del servicio público, reuniendo las calidades que exija la ley. Otro derecho que establece la ciudadanía mexicana es el de iniciar leyes en los términos y requisitos señalados en la Carta Magna y las leyes. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional que se sujetarán a lo siguiente. La votación en las consultas populares será convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República. El 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y para el caso de consultas populares en temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en el padrón de electores, que corresponde a un número aproximado de más de 18.270 personas. Si la participación total corresponde al menos por el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federal. No pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. La permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. La materia electoral. El sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación. Las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Corte debe resolver previo a la convocatoria que realice el Congreso Federal sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. El Instituto Nacional Electoral debe de verificar en forma directa que se reúne el número mínimo de ciudadanos que deben de participar en la consulta popular, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. También promoverá la participación ciudadana en las consultas populares, siendo la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción debe ser imparcial y de ninguna manera puede estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, debiéndose enfocar en promover la discusión informada y la reflexión ciudadana. Nadie podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. Durante el proceso de la consulta popular, desde la convocatoria y hasta su conclusión,
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como finalidad difundir campañas de información de las autoridades electorales relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto. Las resoluciones del INE podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal Electoral. También la ciudadanía podrá participar en los procesos de revocación de mandato. El artículo 35 constitucional, fracción novena, establece cuál es el procedimiento de revocación de mandato del presidente de la República, siendo este el siguiente. La revocación de mandato será convocada por el INE a petición ciudadana en un número equivalente de por lo menos el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores y que correspondan a por lo menos 17 entidades federativas, representando como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Cuando el INE reciba la solicitud, dentro de los 30 días siguientes, verificará ese requisito y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Solo puede ser solicitada por una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del sexenio. La ciudadanía podrá recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo al cumplimiento de los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Se efectuará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha que no coincida con las jornadas electorales, ya sea federales o locales. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, debe existir una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista de electores. La revocación de mandato solo procede por mayoría absoluta. Es el INE quien deberá de organizar, desarrollar y computar la votación, emitiendo los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales pueden ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieran hecho valer y en su caso emitirá la declaratoria de revocación. Se prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como los fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. El INE y los institutos electorales locales deben promover la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. Su promoción será objetiva, imparcial
y con fines informativos. Ninguna persona puede contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión ciudadana. Durante el tiempo que corresponda al proceso de revocación de mandato, desde su convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno solo pueden difundir las campañas de información relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil durante esta etapa. ¿Sabes cuáles son las obligaciones del ciudadano mexicano? La primera de ellas es inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. La organización y funcionamiento permanente de este registro, así como la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos. Otra obligación es formar parte de los cuerpos de reserva. Votar en las elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, estados y municipios, que en ningún caso serán gratuitos. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. La condición de mexicano por nacimiento no puede perderse bajo ninguna circunstancia. En cambio, la nacionalidad mexicana por naturalización puede perderse en los siguientes casos: por adquirir de manera voluntaria una nacionalidad extranjera, hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, utilizar un pasaporte extranjero, y por aceptar o utilizar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero. La residencia durante más de 5 años continuos en el extranjero también es una causal para perder la nacionalidad mexicana por naturalización. La ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Ejecutivo Federal, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del presidente de la República. Solo el presidente de la República, los legisladores del Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden libremente aceptar y utilizar condecoraciones extranjeras. Otra causal para perder la ciudadanía mexicana es la de admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los títulos literarios,
científicos o humanitarios que libremente pueden aceptarse. Por ayudar en contra de la nación, a un extranjero o gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Los derechos o autorizaciones de los ciudadanos pueden ser objeto de suspensión en los siguientes casos: por incumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. La suspensión durará 1 año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley. Por encontrarse sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena privativa de la libertad, contado desde la fecha del auto de formal prisión. Por todo el tiempo que dure la extinción de una pena corporal. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos legales. Por encontrarse prófugo de la acción de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión y hasta que prescriba la acción penal. Y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley establecerá también los casos en los que se suspendan los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación correspondiente. ¿Sabías que la soberanía es la autoridad en la que reside todo el poder político? En ese sentido, el artículo 39 constitucional establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana de éste y se instituye en su beneficio, ya que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de nuestra Carta Magna. La Constitución también establece que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes federales, en los casos de su competencia y por la de los estados y la Ciudad de México. Asimismo, que las constituciones locales en ningún caso pueden contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Nuestro texto constitucional también establece la obligación de observar el principio de paridad de género en toda clase de nombramientos de personas titulares de secretarías de Estado y sus equivalentes en las entidades federativas, así como la integración de los organismos autónomos. Para la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo federal, se realizarán elecciones libres, auténticas y periódicas. El artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con sus programas, principios e ideas, que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo la ciudadanía puede formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, la Constitución prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales solo pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos establecidos en la Constitución y en la ley. Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en elecciones dentro de las entidades federativas y municipales. El partido político que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Ejecutivo Federal o las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado su registro. Los partidos políticos nacionales deben contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, la ley establecerá el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público de un partido político que mantenga su registro después de cada elección se compone de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Ese financiamiento público se fija de manera anual, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% restante de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado, debe distribuirse entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. El financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto en el año en el que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, será del 30% de ese financiamiento. Para actividades específicas relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales, el financiamiento equivaldrá al 3% del monto total del mismo, que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado se distribuirá entre los partidos políticos de manera igualitaria y el 70% restante
de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida en la elección de diputados inmediata anterior. Las erogaciones en procesos internos de selección de candidatos y campañas electorales deberá de ser fijada por la ley, y es esta la que establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ordenando los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con los que cuenten. Asimismo, dispondrá de las sanciones que deban imponerse por incumplimiento a esta disposición. Asimismo, los partidos políticos nacionales tienen derecho a la utilización de manera permanente de los medios de comunicación social, y los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para campañas electorales. El apartado A del artículo 41 constitucional establece que el INE es una autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. Al inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del INE 48 minutos diarios, distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Dentro del periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 50% de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales y el resto a la difusión de mensajes de los partidos políticos. En precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, y el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley. Durante las campañas electorales, debe destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y candidatos al menos el 85% del tiempo total disponible. Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión deben distribuirse dentro del horario de programación comprendido entre las 6 y las 24 horas. Para los partidos políticos y los candidatos independientes, los tiempos establecidos como derecho deben distribuirse de la siguiente forma: el 70% entre partidos políticos, de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior, y el 30% restante dividido en partes iguales. Los partidos políticos nacionales sin representación en el Congreso Federal se les asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido. Cuando no se trate de periodos de precampañas y campañas electorales federales, al INE le será asignado hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión. Del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un 50%. El tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como locales. Los partidos políticos y los candidatos
En ningún momento pueden contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco ninguna persona podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Quedará prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes que sean contratados en el extranjero. Igualmente, para fines electorales en las entidades federativas, el INE administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión. El INE determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante si a su juicio el tiempo total en radio y televisión fuese insuficiente para sus propios fines. Lo mismo para las otras autoridades electorales o candidatos independientes. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos, deben abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, en los 3 niveles de gobierno y de cualquier otro ente público. Las únicas excepciones serán las campañas de información de autoridades electorales relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. El INE investigará las infracciones y pondrá en conocimiento de ello al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su conocimiento y resolución. En el procedimiento, el Instituto puede imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión. Los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales, serán fijadas por la ley. La duración de las campañas en el año de elecciones presidenciales, senadores y diputados federales será de 90 días. En el año en que solo se elijan diputados federales, de 60 días. En ningún caso, las precampañas excederán las 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales. La organización de las elecciones es una función del Estado que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. El INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Sus principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El INE es una autoridad electoral en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.
Cuenta con una estructura, con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General es su órgano superior de dirección y se integra por un consejero presidente y 10 consejeros electorales. También concurren con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integran mayoritariamente por representantes de partidos políticos nacionales y las mesas directivas de casilla por ciudadanos. El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 9 años y no pueden ser reelectos. Serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Si se da la falta absoluta del consejero presidente o cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros 6 años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo de la vacante. Si la falta ocurre dentro de los últimos 3 años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. El consejero presidente y los consejeros electorales no pueden tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General, y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Corresponde al INE, para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. En los procesos electorales federales, los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. La preparación de la jornada electoral. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales. Los escrutinios y cómputos en los términos legales. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores. El cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales. El INE también puede asumir mediante convenio con las autoridades competentes de los estados que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, puede organizar las elecciones de sus dirigentes.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos está a cargo del Consejo General del INE. Este consejo no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. En las entidades federativas, las elecciones locales, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato estarán a cargo de sus organismos públicos locales, que ejercerán las funciones en las siguientes materias: derechos y acceso a las prerrogativas de candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos en los términos legales, declaración de validez y otorgamiento de constancias en elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local. Corresponde al INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales. También con la aprobación de una mayoría de cuando menos 8 votos del Consejo General, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponda a los órganos electorales locales. El artículo 41 en su apartado D establece la existencia del Servicio Profesional Electoral Nacional. Este comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos, de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los organismos públicos locales de los estados. El INE regulará la organización y funcionamiento de este servicio. A efecto de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establece un sistema de medios de impugnación. Este sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, garantizando la protección de los derechos políticos de la ciudadanía para votar, ser votados y de asociación. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. La nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes proceden los siguientes casos: cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, y por último, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Las violaciones deben acreditarse en forma objetiva y material, presumiéndose que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Por otra parte, el artículo 42 constitucional establece que el territorio nacional comprende las partes integrantes de la Federación, las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional, así como las marítimas interiores, mismas que abarcan el mar territorial y la zona económica exclusiva. Y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Las partes integrantes de la Federación son todos los estados y la Ciudad de México. Y es precisamente esta entidad que es la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos, componiéndose del territorio que actualmente tiene, y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. El texto constitucional también establece que los estados de la Federación deben conservar la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no exista dificultad en cuanto a estos. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites, siempre y cuando esos arreglos se lleven a cabo con la aprobación de la Cámara de Senadores. Si no existe el convenio y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Corte conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas. Por último, el artículo 48 constitucional dispone que las islas, cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, plataforma continental, zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, mares territoriales, aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.